Llegó a la cima, a la perfección. Después Paco de Lucía solo encontró un camino, el que recorría de nuevo la senda del flamenco para reconstruirlo desde la raíz, para traerlo al presente, al futuro. Es el legado que dejó a los flamencos, a su tierra, al mundo. Una vida entera de gira por el universo de la música que hoy saboreamos a través de las huellas de sus primeros pasos, sus grandes triunfos, sus más íntimos recuerdos. Tras el primer aniversario de su muerte, el Arte del Sur rinde tributo al gran genio de la guitarra. El mayor acontecimiento flamenco internacional, la Bienal de Flamenco de Sevilla, lo honra bautizando a su última edición con el título del célebre disco Fuente y Caudal, y aunando en esta exposición retazos de su vida con los que recordar al hombre y al músico que ahora son leyenda. Las cuerdas de la guitarra que vibraron sin descanso susurran ahora para escuchar en primera persona la voz de quienes lo conocieron, de quienes lo admiraron, para descifrar su mundo interior y entender quién fue Paco de Lucía y por qué es un mito. Paco de Lucía vivió entre dos aguas, entre dos mundos, entre dos momentos de la historia. Él viene de un mundo en el que el flamenco y la cultura eran muy tradicionales y se abrió a la cultura globalizada. Paco ha sido el más grande intérprete y creador de la guitarra de este siglo, del pasado y del que venga. Yo creo que es el único que nos ha puesto de acuerdo a todos los artistas de flamenco. Dice Paco de Lucía y todo el mundo hace así porque ha hecho muchísimo por el flamenco. Ha colocado al flamenco a niveles insospechados, lo ha paseado por todo el mundo, lo ha llevado siempre por bandera, nos ha abierto muchísimas puertas, por supuesto, a todos los que venimos detrás. Es un ser que privilegiado, que Dios lo tocó con la varita, y yo creo que de estos personajes pues nacen uno cada 2 siglos, y yo creo que va a ser muy, muy, muy difícil que salga otro Paco de Lucía. Un sinfín de giras y conciertos compartidos sellaron la amistad de Paco Cepero con Paco de Lucía. Hoy, con su guitarra, Cepero habla sin pronunciar palabra. Son las cuerdas quienes recitan los recuerdos de una vida que unió a dos grandes por su amor a la música.
Los acordes de Paco Cepero ennoblecen el flamenco como su profunda admiración a Paco de Lucía, aquel muchacho de Algeciras que soñaba con ser cantaor y que acabó convirtiendo la guitarra en su propia voz. Paco amaba el cante. Para su generación el flamenco era el cante. Él no pensaba nunca en ser concertista. Él aspiraba todo lo más a acompañar a uno de los grandes cantadores y en todo caso que le dejaran un solo de vez en cuando. Su pericia, su talento, su genio le valió perpetuarse como concertista y dar por finiquitada una etapa en la que los guitarristas eran los escuderos del cante. Eran un poco los mozos de espada del cantador. El cantador era el torero y los guitarristas eran toreros de plata. Recuperar las últimas imágenes de Paco de Lucía durante la Bienal de Flamenco de 2010 pellizca el alma. Este fue su esperado regreso a Sevilla, ante un público que le imponía y al que quería ofrecerle todo. Un perfeccionismo incansable del que también dio muestras aquí. Escuchábamos la guitarra cuando sentado aquí y ahora se me ha quedado chica. ¿Qué ha pasado? ¿Tú sabes? Vale, párate. ¿Qué es lo que ha pasado? El cajón lo oía muy bien y ahora está fuertísimo. En el escenario le acompañan jóvenes promesas del flamenco y cantaores de renombre. Con ellos ensayaba el concierto que clausuraría esta gran cita flamenca a la que ya solo volvería su música y su alma. Paco de Lucía es la revolución del toque. Con él las puertas del flamenco se abren de par en par. La innovación llega inesperadamente para quedarse y para inspirar a artistas como David Peña Dorantes. Él es un antes y un después en la guitarra. Él dijo, a partir de ahora que estoy yo, todo se cambia, todo el código a la hora de tocar la guitarra lo cambió todo, la sonoridad, la armonía, la forma de decir incluso las frases, todo. Hasta que Paco llega, los guitarristas pues usaban una indumentaria y los cantadores muy diferentes, la camisa con chorrera, la chaquetilla corta. Paco se viste de negro chanson francesa, de negro cantautor, de negro cantante de jazz y hace cosas impensables hasta entonces como cruzar las piernas mientras toca la guitarra. La guitarra la tocaban normalmente a los barberos. Empieza a usar botines. Será una tontería, él lo usaba porque tenía complejo de que sus tobillos eran muy gordos y con el botín pues lo tapaba. Pero todo eso junto crea una estética que dura hasta ahora. De esta herencia innovadora también fue testigo otra leyenda viva de la guitarra española para el que Paco de Lucía fue el ídolo de su generación, Rafael Riqueni. Si nos trasladamos a los principios, la guitarra era un poco más simple, digamos más, por decirlo de alguna manera, más rudimentaria en el toque. Llega el Niño Ricardo, Manuel Serra Pisánchez, y para el fandango y ya le introduce falseta. Y la segunda gran revolución hacia la guitarra ya de hoy es la de Paco de Lucía, ¿no?
Paco había aprendido a tocar en su casa, le había enseñado su padre, Antonio Sánchez Pesino, le había enseñado luego su hermano Ramón. Ramón aprendía las falsetas del niño Ricardo y se las transmitía a Paco. Paco las transformaba, Paco era una especie del bully de la guitarra, entonces deconstruía las falsetas del niño Ricardo y a partir de ellas creaba falsetas propias, pero quedaba la esencia del niño Ricardo allí. Las leyendas también tienen sus propios mitos. Y junto al niño Ricardo, el gran maestro del momento era Sabicas. Un encuentro providencial cruzó sus caminos en Nueva York. Sabicas le gustaba conocer a los jóvenes creadores y le habían hablado de que Greco llevaba un niño que tocaba muy bien la guitarra. Quiso oírlo, llegó al hotel, lo despertaron a las tantas de la noche a Paco, le pusieron una guitarra entre las manos y empezó a tocar. Y Sabicas le dijo aquella noche algo definitivo, le dijo: tú tocas muy bien, pero no tienes que tocar falsetas de otros. Toca tu propia música, toca tus propias falsetas. Sabicas siempre lo tuvo entre sus discípulos y yo no sé si Paco lo tuvo definitivamente entre sus maestros, pero desde luego he aprendido de Sabicas una actitud y Paco siempre fue muy respetuoso con los mayores. Aprender de los grandes guitarristas fue crucial, pero algo en su interior lo hacía distinto. El duende habitaba en su cabeza. Genio, inteligencia y disciplina de la que fueron testigos sus más íntimos amigos, como el poeta y flamencólogo Félix Grande y su viuda Francisca Aguirre. Paco era la conciencia permanente, por eso estudiaba. Nadie sabe las horas y horas y horas que Paco le dedicaba al estudio de la guitarra, a hacer ejercicios. Y le decía a Félix: muchacho, déjalo, Paco mío, que se te van a caer los dedos. Decía: no, yo tengo que estudiar mis 2-3 horas lo que yo vea que necesito para que esto sea lo que tiene que ser, sea ese grito, sea esa pena honda, sea ese deslumbramiento, porque eso es lo que es el flamenco. Más allá de su sabiduría flamenca, un magnetismo singular lo envuelve desde su juventud. Fascinación que evoca la irrepetible bailaora con la que Paco de Lucía compartió tantos momentos. Cristina Hoyos. La gira que hicimos por Francia, recuerdo que uno de los cantaores decía: ay, es que no me toca como yo quiero, me hace unas cosas muy raras. Y es que en la velocidad de Paco, y siempre estaba protestando, ¿no? Siempre estaba protestando. Y él siempre estaba de broma, que el otro guitarrista, con Ricardo Niño, siempre él ha tenido un punto de estar bien con la gente, de hacerla reír, de hacerla, bueno, y pasarlo bien, ¿no? Él también es una persona muy seductora, por lo menos cuando era jovencito, él siempre estaba seduciendo, porque él tenía algo muy especial, y ya cuando cogía la guitarra y empezaba a tocar, ya todo el mundo con la boca abierta, ¿no? Paco tenía mucho carisma. Paco era una persona seductora, que te hipnotizaba. Paco era un gran tímido. Él decía que él habría querido ser un cantador, pero tenía tanta vergüenza, sentía tanta vergüenza, que se escondió detrás de una guitarra. La guitarra fue su burladero, su parapeto frente a la gente. Y yo tardé mucho en vencer ese parapeto. Tardé mucho porque Paco medía las personas con las que podría abrirse. Tres biografías sobre Paco de Lucía y más de 30 años de palabras, música y encuentros acercaron a Juan José Tellez con su paisano de Algeciras. Un viaje en el que fueron compañeros de estación muchas veces por el largo camino del flamenco. Yo me fui de Algeciras con 11 años, volví con 19. Yo conocía ya la leyenda de Paco, pero no habíamos coincidido a pesar de vivir en el mismo barrio. Y claro, unos amigos que conocían a Camarón, que también me presentaron a Camarón con esa edad, fue un flipe, pues me llevaron un día al rinconcillo sin decirme nada. Y allí estaba Paco de Lucía jugando al fútbol en la arena con un puñado de amigotes y bueno, me lo presentaron, quedé, yo ya ejercía como periodista
quedé con él para entrevistarle. Creo que eso sí tengo la plusmarca del periodista que más veces lo entrevistó, lo cual no sé si es bueno o es malo, porque Paco desconfiaba mucho de los periodistas. Yo con Paco me divertí muchas veces, creo que él también a veces se divirtió conmigo. Fuimos cómplices en algunas ocasiones y en otras ocasiones mantuvimos distancia. Yo no sé si a eso se le puede llamar amistad, pero para mí fue un privilegio de haber podido estar cerca de una de las grandes personalidades de la historia del mundo. Solo unos pocos compartieron su complicidad o su escenario. Pero Marina Heredia, una de las grandes figuras del cante, recuerda al único que gozó de su mismo estatus de leyenda. Ha sido un punto y aparte. Yo creo que junto con Camarón pues estaban ellos dos y después estábamos los demás, ¿no? Más buenos, más malos, más para arriba, más para abajo, pero después estábamos los demás, ¿no? Los enamorados del flamenco tuvimos la suerte de que esos dos monstruos se conocieran. Y el primero en darse cuenta de quién era Camarón fue Paco, porque Camarón era un intuitivo y había nacido con eso. Pero la cabeza de Paco es que si a Paco le hubieran enseñado ingeniería, Paco había sido el ingeniero del siglo, porque es que tenía una cabeza que era la inteligencia andando por el mundo. Paco fue un ventríloco que encontró en Camarón una voz que era mejor que la suya y que era capaz de cantar lo que él quería que cantase. Pero el intelectual del flamenco de la época era el guitarrista, porque el guitarrista tenía que aprender a tocar un instrumento, no le bastaba solo con la garganta, no le bastaba solo con los pies, tenía que desarrollar una técnica. Y en el desarrollo de esa técnica encontraba nuevas músicas, encontraba nuevas maneras de expresarse. Así que si en Paco encontró en Camarón la garganta que le faltaba, Camarón encontró en Paco el músico que le era necesario para desarrollar su carrera. Si tú soy yo fuera. La casualidad hizo coincidir en el tiempo a una trinidad flamenca. Junto a Paco de Lucía y Camarón, la guitarra de Tomatito irrumpe en el universo flamenco para compartir con ellos el Olimpo de la música. Lo viví en un momento que no me di cuenta, ¿no? Porque éramos jovencitos, y luego ya cuando ellos faltan es cuando me di cuenta la importancia y lo privilegiado que he sido de estar con los dos genios. Y la vivencia ha sido maravillosa, ¿no? Ha sido una pasada, ¿no? De ver a uno cantar y a otro tocar y yo en medio ahí, una cosa que no se puede explicar. Ese instante fugaz de la historia también brilló con nuevos sonidos. Instrumentos tan ajenos al flamenco como el saxofón llegaron al Artejondo con el genio de Algeciras. El hijo de Lucía, la portuguesa, fue un colonizador abierto al mundo que acabó fusionando su música interior con las músicas del mundo. A Paco los puristas le fastidiaban en todos los órdenes musicales, en la vida cotidiana, en la política, en la música clásica, en el flamenco. Los puristas son esa gente que si les hubiéramos hecho caso seguiríamos pintando bisontes en Altamira, y Paco transformó la realidad como nadie. Los puristas terminaron aceptando que ese mestizaje absoluto de Paco era absolutamente puro. Con su revolución, Paco de Lucía atrajo hasta el flamenco a otros músicos mundialmente reconocidos, como sucedió con el contrabajista francés Renaud García Fons. Me parece que hay un antes y un después, ¿no? Sobre el flamenco puro, porque me pareció que él era un gran maestro de esa música, ¿no? Y innovador también. Yo no tocaré el contrabajo como lo hago sin él.
Al igual que el flamenco inundó el contrabajo de García Fons, el jazz amaneció en la guitarra de Paco de Lucía. Ocurrió por azar, pero nada volvería a ser igual. Había un manager en Inglaterra, quería llevar la carrera internacional de Paco, pero también la de John McLaughlin y la de Larry Coryell. Y les reunió a los tres en un intento de gira que empezó como el Rosario de la Aurora, porque Paco no sabía cómo improvisaban los músicos de jazz. Y Paco nos confesaba todo lo que tuvimos ocasión de hablar con él sobre el tema, que la primera semana que estuvo con ellos, lo único que sacaba en claro era un dolor de cabeza, un dolor de espalda horroroso y una gana de volver a España absoluta. Cuando descubre que el estándar funciona como funciona, ya le pilló las vueltas a John, a Larry, y ya quienes empezaron a sufrir dolores de espalda y de cabeza fueron John y Larry, porque a Paco no había quien lo callara. Paco ya se había metido en la escena del jazz para siempre y había, como en tantos otros aspectos de la vida, había creado un antes y un después de su presencia en el jazz. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. Como un mesías del flamenco, Paco de Lucía reivindica sus raíces y las proclama a los artistas de su tiempo. Recuerdos que aviva en su memoria el veterano bailaor Antonio Canales. Con Paco tengo muchas anécdotas, porque aparte de compañero y de la admiración que le tengo, éramos muy buenos amigos. Entonces, hay una que es especial. Estaba yo en el Ballet Nacional, allá por el año 82, muy jovenzuelo, y coincidimos los dos en San Francisco. Me miró así y me dice, ¿tú de dónde eras, Antoñito? Digo, yo de Sevilla. Y me preguntó, ¿y tú qué hacías vestido con el sombrero de 3 picos en el Ballet Nacional? Digo, porque estoy aquí. Dice, pues mira, dile que te lo quiten y te pongan uno cordobés o sevillano. La próxima vez que te vea en un escenario con el sombrero de 3 picos, te lo quito yo, me dijo Paco. Así que cuando llegues allí pides un año de excedencia y te pones a bailar flamenco, que es lo tuyo. Y así mismo. Yo te quiero verde. Paco se definía como un cazador que salía de la cueva del flamenco, iba a cazar fuera de la cueva y volvía todas las tardes a la cueva con lo que había cazado fuera. Paco no dejó de ser flamenco nunca. Lo que pilló en el jazz, lo que pilló en la música clásica, en la world music, en el rock, en la canción de autor, en la new age, en la música hindú, lo volvió a traer al flamenco. Sabía que el flamenco es una esponja formidable, que lo asume todo, pero no la traicionó nunca, porque Paco solo creía en una pureza, la del mestizaje. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. La fusión es el gran sello de su legado. Junto al rock o al pop, también la música clásica se abraza al flamenco, creando complicidades únicas. Paco de Lucía significa todo, y ya no en el mundo de la guitarra, sino en el mundo del flamenco y en el mundo del arte. Yo tuve el privilegio de trabajar con él una temporada cuando él decidió tocar el concierto de Aranjuez. Como digo, tuve el honor de ser llamado por él para ser su profesor, entre comillas, siempre lo digo con mucho respeto, porque claro, al tener que enseñarle yo al más grande, imagínate lo que yo pude aprender en ese viaje, ¿no? Entonces para mí fue un privilegio y un honor que Paco de Lucía, con toda la gente que conoce en el mundo, me llamara a mí para hacer esta aventura, ¿no? Y hablo de él en presente porque me cuesta mucho trabajo hablar de él en pasado. Para mí, yo creo que para muchos compañeros sigue estando ahí, sigue estando vivo, sobre todo por el legado que ha dejado, ¿no? Nos ha dejado por muchos años ya alimentado. Creo que todo este tiempo se ha quedado la guitarra huérfana, pero no solo la flamenca, la clásica y la guitarra del rock, toda la guitarra, ¿no? Se han quedado porque abarcaba tanto que cualquier flamenco, aunque haga su propia música, es muy difícil no tener un detalle del maestro, una ráfaga que te recuerde a él. La unión de estos dos concertistas, un gran maestro de la guitarra clásica y un virtuoso de lo hondo, escenifica la alianza entre dos formas de entender la música. Es la herencia de Paco de Lucía, rubricada en un escenario.
Los flamencos pronuncian su nombre con gratitud, como los jóvenes talentos que compartieron gira y escenarios con la gran estrella de su infancia. Imagínate que a un niño americano que le gusta el pop, que ha vivido el pop en su casa, se levanta por la mañana, suena el teléfono y es Michael Jackson. Y le dice, oye, ¿te vienes conmigo de gira? Pues para mí eso ha sido que Paco de Lucía un día yo me levantara por la mañana y me sonara el teléfono y que tu ídolo por encima de todo, porque para mí Paco, antes de conocerlo y ahora también, ha sido de mis mayores ídolos, ¿no? De mi mejor ídolo, ¿no? Entonces es una experiencia que como artista es como jugar en el Real Madrid, ¿no? Durante 4 años y más de 100 actuaciones, Farruko es el bailaor inseparable del maestro, como en este ensayo durante la Bienal de 2010, una de las primeras representaciones en las que trabajaron juntos.
lo más sorprendente es que cuando yo llego de gira, que me he pegado 4 años con él, me sorprende como yo he aprendido a nivel personal, ¿no? Como ese hombre era todavía más genio como persona que casi como músico, ¿no? De las cosas que más me llamaban la atención, aparte de su humildad y de su sencillez, era lo presente que tenía de donde venía, ¿no? Él se ha juntado con los mejores músicos de jazz, de todas las géneros musicales, ¿no? Pero él siempre ha llevado el flamenco como sello de identidad. Hacía música fusión, tocaba con los grandes artistas de otros géneros, pero él siempre era flamenco y todo lo que hacía sonaba flamenco. Y se puede catalogar como el mejor guitarrista de flamenco de todos los tiempos. Convertido ya en una estrella, Paco de Lucía buscaba recuperar aquella feliz vitalidad de su infancia, trasladándola al escenario. Un elemento que influyó decisivamente en el elenco de artistas que elegía para acompañarle. Paco buscaba músicos y artistas con los que pasarlo bien. Él solía ir en las giras, paraban de vez en cuando el microbús y se ponían a echar una pachanga donde fuera, aunque como Chico Buarque le jugó una vez la mala pasada, lo citó en su finca en Brasil para echar una pachanga y le sacó al campo a la selección de fútbol de Brasil para jugar contra ellos. Paco quería disfrutar de la vida, quería reírse, quería que después de estar en el escenario pudieran cenar, pudieran beber, pudieran ver amanecer disfrutando de la vida. Paco no quería pasar a la historia, el Paco quería pasarlo bien. Y para pasarlo bien no buscaba necesariamente músicos virtuosos, que los tuvo, gargantas prodigiosas, que las tuvo. Quería gente con la que sentirse feliz. La Algeciras de su niñez era su paraíso perdido, el lugar que le devolvía a su nombre original, Francisco Sánchez, y que revivió una y otra vez a lo largo de su extensa discografía. La geografía de la infancia de Paco es el barrio de la Bajadilla, en la calle San Francisco, donde nació, es la Fuente Nueva, entre la Fuente Nueva propiamente dicha y el Río de la Miel, que crecía y anegaba las chabolas. El rinconcillo nos quedó luego como una playa en donde podíamos todavía tocar la naturaleza sin las chimeneas de fondo y sin el superpuerto, sin la grúa. Esa es la playa que simboliza la infancia de Paco y a la que Paco siempre quiso volver, y de hecho lo hizo en muchas ocasiones. Su corazón nunca abandona Algeciras. Allí está la plaza de su recreo, su refugio de arena, el hogar de su infancia. Pero una batalla constante se libra entre el hombre y el artista, que lo hace cruzar el océano y buscar en México un refugio frente al mundo. Él buscaba espacios donde ser él mismo, donde pudiera pasear sin una lluvia de peticiones de autógrafos. Paco descubrió en México aquella playa de Algeciras que ya no podía hacer, y donde podía sumergirse a buscar tiburones y a hacer pesca submarina, y donde volver a ser una persona anónima, porque en México, en Yucatán, en la zona de Cancún, tampoco el flamenco es una música especialmente notoria. Allí podía ser alguien anónimo. A solas, con la intimidad de la guitarra, la inspiración se hacía hueco entre sus manos, pero siempre a golpe de esfuerzo. Como afirma la gran dama del arte hondo, Merche Esmeralda, en él nada es casual. Él siempre estaba en un movimiento creativo, y no crea que para él fue fácil, porque los genios no es que le vengan las cosas iluminadas, se tiene que trabajar mucho. Lo que ocurre es que él era una persona que vivía para y por su guitarra, era un hombre sensible, era un ser especial. Y parecen como que los seres así se nos van más pronto, pero
se nos van físicas, porque nunca se irá de nosotros mientras exista su toque, y ese es imperecedero. Quienes viven en el flamenco lo sienten como un ser eterno, hacedor de nuevos caminos, que guía los pasos de cantaores de la sabiduría de Segundo Falcón. La pérdida de él yo creo que ha sido una de las cosas que más ha dolido en el mundo del flamenco, porque se ha perdido, yo creo, al gran último creador, aunque hay una cantera de guitarristas impresionante, pero Paco era, digamos, el rey, el papa, el dios, era nuestro dios donde nos basábamos todos, los cantadores, los guitarristas, los bailadores, para estar siempre pendiente que sacaba ese dios del flamenco y seguía abriéndonos campo, ¿no? Para él grabar era un infierno, porque él no solo grababa para él, sino para los otros. Y él decía que no podía defraudar a los guitarristas que esperaban un disco suyo como una especie de mapa del tesoro que tenían que descifrar. Paco tenía un proceso de creación muy largo. Él decía que el mejor disco que hubiera podido grabar hubiera sido un disco que hubiera empezado a grabar con 14 años y lo hubiera terminado al final de su vida. Y el mismo disco. Él se sorprendía advirtiendo cómo lo que le parecía milagroso un día haber creado, al día siguiente le parecía una birria absoluta. Pero esa perfección inspiró hondamente a otros artistas, iluminando sus caminos sin conocerlos. Testimonio del que da fe la guitarra de Manuel de la Luz. Para mí Paco lo ha significado todo. Es decir, Paco entra en mi casa desde que yo era un niño, a través de la radio, de un disco, después las entrevistas, televisión, y para mí personalmente yo sentí enamorarme de Paco, de su música, y reconozco que también de la persona, ¿no? Yo conozco de Paco muchas cosas, o sea, porque me gusta, soy curioso y he sido curioso con él y lo seguiré siendo. Entonces yo estoy aquí por Paco. Su devoción a Paco de Lucía es su reconocimiento más íntimo, y rebosante de emoción, Manuel de la Luz se rinde en este recital a su legado y su ausencia. He sentido la muerte de Paco muchísimo, y con el permiso de todos vosotros me gustaría dedicarle este concierto a Paco de Lucía.
6 cuerdas como 6 peldaños que lo elevan al firmamento flamenco. El hijo de Antonio y Lucía fue un mito en vida. El arte así lo proclamó, sin que él mismo pudiera evitarlo. Es una leyenda a la que yo he tenido la suerte de ver en directo y eso me llevo, ¿no? Y bueno, es que no se puede hablar de Paco de Lucía en pasado, yo creo que es un presente, que lo va a ser para muchísima gente, que lo es y que va a ser todavía fuente de inspiración para mucha gente que va a venir. Es nuestro referente, ¿no? Tenemos que mirar ya siempre a Paco, de aquí a lo que resta de, por lo menos yo en toda mi vida, y no soy guitarrista, pero su música la tendré que escuchar de aquí hasta que me muera, porque ha sido quien me ha marcado a mí y a casi todos los flamencos que yo conozco. Francisco Sánchez tenía mucho miedo a Paco de Lucía. Temía que Paco lo devorase. Una relación de amor y odio como la que tuvo con la guitarra. En una entrevista me dijo que la guitarra era una hija de puta, que la detestaba, pero era imprescindible. Paco había mutado a guitarrista y dentro de esa maldición a veces sobrevenía un accidente como el que tuvo en Providencia, en las aguas del Caribe, que se fastidió un dedo haciendo submarinismo. Estuvo a punto de perderlo y él me llegó a decir que hubo un momento en que deseó haberlo perdido, porque eso habría sido la mejor coartada para dejar de ser guitarrista, para dejar a Paco de Lucía y volver a ser Francisco Sánchez. Inesperadamente llega la ausencia. La guitarra se detiene y se hace el silencio. Un vacío que se llena con la memoria y la voz de quienes han escrito algunos de los mejores capítulos de la historia del baile flamenco. ¿Quién no ha llorado, no, la muerte de Paco? El día, por ejemplo, ¿no? que yo me enteré de su muerte, como si se hubiera muerto un familiar, porque desde chica tú estás escuchándolo a él. Su imagen, o sea, hemos visto a Paco de joven hasta viejo y tenemos en la cabeza toda la secuencia de Paco, o sea, las carátulas de sus discos, su cara más arrugada, te estoy hablando de detalles, ¿no? Que tú lo tienes como si hubieras vivido con él, porque lo hemos seguido pues desde chico. Se ha ido siendo moderno, pero es que sigue siendo antiguo, y antes, ¿no? Cuando era joven era antiguo, pero siempre creando, ¿no? lo moderno. Entonces es algo que solamente yo creo que lo ha podido conseguir él. Habrá generaciones y generaciones que cuando cojan una guitarra y quieran tocar, siempre van a tener que escuchar la música de Paco de Lucía, siempre, siempre. Y el legado maravilloso, como grandioso que ha sido, ¿no? Yo creo que se dice España y enseguida todo el mundo te dice Paco de Lucía. Ha sido una persona clave en la evolución del flamenco, importantísima, y ahí creo que me uno a la voz común y a la voz única de todos los flamencos hacia una persona a la que solo cabe admiración. Él se veía no como alguien predestinado a una historia, sino como la hoja de un árbol que cae sobre un río y el río la arrastra hacia no se sabe dónde. A él lo arrastró a unos mundos de conocimiento personal, de conocimiento musical y de conocimiento espiritual que probablemente ninguno conozcamos. Tan inmenso como el mar. El mundo del arte aclama su maestría. Pero Paco de Lucía fue además el artista del pueblo, el que resuena en las calles, el que acompaña con sus cuerdas el murmullo de las plazas. Su ciudad natal, Algeciras, rebosante de recuerdos, le brinda un homenaje único. El reconocimiento que no encontraría en el más ilustre de los teatros ni en el más sabio de los flamencos, el de la gente corriente. Anónimos que crecieron con su música y que hoy se reúnen para honrar al algecireño más universal. Paco podía haber descansado eternamente en cualquier parte del mundo y Paco ha descansado aquí detrás, en el cementerio de Algeciras. Ha querido estar aquí con su familia, con sus padres, con sus Creo que es muy importante que le demos ese valor.
Como esta plaza alta a la que dedicó una hermosa soleá, otros tantos rincones quedarán retratados por bulerías en su guitarra. Lugares que ya solo existen en su memoria y en la de los vecinos que hoy se reúnen por él. Considero que tenemos que estar aquí, todos los de Algeciras, a hacerle el homenaje al rey de la guitarra, que creo que no va a haber ninguno igual. Algeciras, dicen, suena a Paco, a su toque veloz e imposible, a su verdadero yo. Hoy su pueblo quiere recordarle, y no caben lágrimas ni lamentos, solo su sonrisa amable y su música inspiradora. Entre dos aguas ha sido la chispa que encendió mis ganas de tocar y mis ganas de conocer este instrumento, que al final me ha hecho esclavo de él. Aunque fuera una obra de relleno improvisada y tal, porque él lo metió para rellenar un tema que le faltaba en el disco, no deja de ser una obra de arte. Francisco Sánchez o Paco de Lucía. Un ser que vivió entre dos nombres, dos mundos, dos aguas. Muchos se preguntan cómo pudo alguien calar tan hondo, armado solo con 6 cuerdas. Aquí en Algeciras dicen que llegó para reinar y después marcharse. Y con su marcha dejó una estela de genialidad que brillará siempre en el firmamento de la música. Allí miran hoy las guitarras desde su rincón favorito del mundo, a aquel lugar al que regresó, no sin antes regalarnos un nuevo amanecer para el flamenco. Nueva temporada de Este es mi pueblo. El sábado